comenzar con lo de hoy. Em, bueno, y continuando con nuestro programa, tenemos la clase de listas em, o arreglos, digamos, lista es la forma de manejar esta estructura de información en Python. Es posible que alguno de ustedes ya se haya adelantado bastante al curso y haya querido usar estas herramientas cuando yo les dije desde el principio que pues obviamente se iban a tratar con tiempo. Recuerdo que por ahí íbamos como en, no sé, la cuarta semana y había ya gente diciéndome, no, es que quiero un método que me haga el sorting con bubble sort y pues para eso necesita arreglos y recorrerlos. Y yo, bueno, pues calma ventarrón que eso lo vamos a ver eventualmente. Tal vez tuvieron otra aproximación a los arreglos o a las listas cuando vieron el tema de el bucle for, que básicamente pues su principal función, por lo menos en este lenguaje, es recorrer eh, enumeraciones o como en este caso listas. ¿Listo? Iterables era la palabra que buscaba, iterables. Entonces yo en la reunión les había dejado el repo igual, pues si quieren se los voy a pasar por aquí también pues para que lo vayan revisando y es lo que vamos a tomar de material de base. Bueno, entonces hasta ahora nosotros habíamos visto uh, cuatro o tres, cuatro tipos de datos para poder utilizar en Python. Números enteros, números reales expresados como flotantes, eh, booleanos, ¿cierto? Con dos valores y caracteres o cadenas de caracteres. Habíamos visto esos cuatro tipos de datos. Hoy vamos a agregar otro tipo de dato fundamental con el cual vamos a poder trabajar en Python. ¿Listo? Y son las listas. Bien. Entonces, antes de comenzar con el tema netamente de programación, eh, recordemos un poco desde las matemáticas qué es lo que representa un arreglo. Un arreglo se asocia al concepto de vector, que es una colección de datos n-dimensional, ¿cierto? Ya vamos a ver qué es el n-dimensional, de un cierto tipo. Entonces ustedes pueden construir un vector de enteros de tres elementos, tres dimensiones. O pueden construir un vector de reales de cinco elementos, ¿cierto? Y pues tienen ahí sus cinco dimensiones. Por eso les hablaba de n dimensionales. ¿Qué es lo que caracteriza a un arreglo? Que ya sea que lo organicemos en forma de columna o en forma de fila, sus dimensiones van a ser uno por la cantidad de dimensiones, ¿cierto? O la cantidad de dimensiones por uno en el caso de los vectores columna. ¿Listo? Entonces el concepto de arreglos de vectores desde el punto de vista matemático. Eso lo podemos extrapolar al mundo de la programación, ¿cierto? Básicamente hablando de que vamos a poder tener un conjunto, ¿cierto? Una colección de otros tipos de datos almacenados en esta estructura. ¿Qué es lo interesante de los vectores o de los arreglos? Que yo puedo acceder al dato, ¿cierto? A través del índice o la posición que representa dentro de ese vector, ¿cierto? Y eso es algo bastante útil porque, pues, si yo conozco un poco las propiedades, cómo estar, digamos, organizado, cosas de ese estilo, pues voy a utilizar esa estructura para poder acceder a la información. Entonces, ya no solamente, digamos, vamos a tener el dato que se está almacenando, sino otro dato de interés va a ser, digamos, esa posición, ese índice que va a tener dentro de la regla, ¿cierto? Y entonces no vamos a necesitar referenciar directamente al dato, sino que pues a través del índice, ¿cierto? De la posición vamos a poder acceder a él. Eso es una cosa bien, bien interesante con la que vamos a poder trabajar. ¿Listo? En Python, bueno, el lenguaje es C-Type, ¿cierto? Como Java, C, C++. Los arreglos almacenaban un solo tipo de datos. Es decir, si ustedes declaraban un arreglo de enteros, pues solamente le podían meter enteros.
Fíjense, por ejemplo, el concepto de una cadena de caracteres. Se puede ver como pues, un arreglo de caracteres, porque pues tengo un conjunto, ¿cierto? Un vector de caracteres que se organizan a pues, composiciones diferentes dentro de ese arreglo. Pero en Python el concepto se extiende a lista. Y una lista, señores, puede almacenar elementos de diferentes tipos, ¿sí? Es decir, cuando ustedes declaran una lista, teniendo en cuenta ese concepto de arreglo vector, ustedes le pueden meter enteros, le pueden meter caracteres, le pueden meter otras listas dentro de la lista, ¿cierto? Entonces, lo importante es que es una secuencia de elementos que puede almacenar datos heterogéneos. No tiene que ser necesariamente el mismo tipo de datos, ¿listo? Entonces pueden meter enteros, reales, cadenas. Más adelante vamos a ver tuplas y diccionarios y cualquier tipo de dato. Eso es lo interesante, que no está limitado a ser del mismo tipo lo que se almacena. ¿Listo? De forma de declaración, ¿cierto? Las listas o los arreglos se definen con brackets cuadrados, ¿cierto? Paréntesis cuadrados, brackets es la definición correcta. Y los elementos que contienen se van separando a través de comas. ¿Listo? Entonces, brackets, elemento, coma, y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué caracteriza a una lista en Python? Que es mutable. Y en este momento ustedes van a decir, bueno, que es mutabilidad, no tiene que ver nada con Marvel, ni con el profesor, ni con la serie que recién estrenaron en Disney de X-Men 97. La mutabilidad, entendida como un concepto del lenguaje, es que cuando yo creo la estructura de datos, en este caso el arreglo, yo le puedo quitar elementos, le puedo poner nuevos elementos, puedo modificar los elementos que ya tiene sin ningún tipo de restricción. Es decir, si yo creo una lista de 10 elementos y luego le quiero agregar uno al final, no hay problema, ahora mi lista va a tener 11 elementos. Si le quiero quitar la mitad de elementos a la lista, lo puedo hacer y no hay ningún tipo de problema. Entonces, mutabilidad, recuerden que tiene que ver con mutar, por ende cambiar, modificar, y eso es lo que significa. Esto es importante porque hay otras estructuras que cumplen una función similar a la de las listas, pero no son mutables. Es decir, una vez yo la creé, ya no le puedo ni quitar ni poner. ¿Listo? Sino que ya queda definido ahí. ¿Listo? Entonces, una lista, colección de elementos heterogéneos que es mutable. Esa es la definición para Python. ¿Listo? Ejemplos de listas. Igual, para nombrar las listas, vamos a usar las mismas reglas que hemos venido usando para los identificadores. ¿Listo? Entonces ya saben, por allá todo eso que vimos como en la clase 3, 4, que use caracteres alfabéticos del inglés, nada usar caracteres raros, usar snake case, no usar palabras reservadas, no comenzar con números, etcétera, etcétera. Listo, por allá PEP 8 que vimos en su momento. Ejemplos de listas. Entonces, dos formas de crear una lista vacía. ¿Listo? Entonces, si ustedes simplemente pues declaran esto y lo igualan a un par de brackets, va a crear una lista vacía. También podemos usar la clase general de Python que es list y nos crea una lista vacía, ¿cierto? Vean acá, bueno, esto está con camel case, pero bueno, eventualmente lo pasamos a snake case. Una lista con un solo elemento y dentro pues, de la lista hay un solo número que es un entero, entonces pues una lista con un elemento de tipo int, una lista con dos enteros, listo, 1 y 2, listo, y fíjense que los elementos dentro de la lista se separan con comas. Las listas pueden ser de elementos heterogéneos, entonces está de acá, combinar una lista que tiene un string y un entero, o una lista con diferentes tipos. Tienen enteros, strings, flotantes, otra vez strings, ¿listo? Que es lo importante de brackets, elemento, coma y los elementos que quieran poner. ¿Listo?
¿Hasta el momento hay alguna duda o vamos claros? Todo claro, profe. Listo. Bueno, antes de continuar, pues como decimos continuar el curso de forma virtual, pues igual yo voy a subir este material grabado, vamos a seguir usando Slack. Tal vez lo único que no se vaya a evaluar sean las actividades como exámenes, que es así, pues me gusta hacerlo presencial, si no sería una copia generalizada. Y pues yo les he puesto acá ya pues los canales para ir subiendo el resto de retos. Ya por ahí está el del reto 9, también el del reto 10. Más adelante pues miramos a ver para cuándo lo dejamos. No he leído todas las propuestas de proyectos que me han enviado. Algunas las he mirado, otras denme hasta el fin de semana y yo les he hecho una ojeada porque pues había otras como ocupaciones. Pero pues del fin de semana no pasa que les comparta eso. Entonces, pues yo sé que aquí no están todos, pero pues igual vamos a continuar con cierta normalidad de esta manera. Ya si sus compañeros, los que no están queriendo asistir, porque pues esto es una cuestión de voluntad, no presentan las actividades, bueno, ya pues dependerá de ellos cómo después gestionan eso. Eh, Porque pues que, creo que después de lo que les comenté el lunes, eh, pues queda claran ahí como las posturas. Igual nadie me dijo, hey, mire esto o lo otro, entonces yo asumo que el mensaje era claro y que pues por lo menos las personas que están participando son las que pues desean continuar con sus estudios. Entonces, si de pronto tiene algún compañero que esté por allá muy tranquilo, muy, ay, yo ya me voy a relajar, pues bueno, díganle porque pues de pronto por pura, ¿cómo llamarla? No sé, es que no creo que la palabra sea decidir, negligencia tampoco, se haya dado cuenta que estemos continuando y de pronto después pues viene a decir, uy, ¿a qué momento hicieron todo eso? Entonces, bueno, ahí les dejo ahí encargado para de pronto los que ustedes conozcan. Listo, entonces continuamos con el tema de listas. Como les comentaba, pues las listas se asocian al concepto matemático de vector o de arreglo y pues tienen dos elementos. El elemento que almacenan per se el dato y el índice en donde se está almacenando este elemento. ¿Listo? Entonces, lo que almacenan puede ser cualquier tipo de objeto de Python. El siguiente curso que van a ver de programación orientada a objetos, pues van a ver lo que es un objeto. Todo en Python son objetos. De hecho, pues por eso es un lenguaje orientado a objetos. En Java lo mismo, ¿cierto? Básicamente un objeto es una construcción abstracta de un concepto que se lleva al mundo de la programación que nos permite definir, digamos, un concepto humano más elevado en el mundo digital. Hasta el momento nosotros hemos trabajado con algunos datos abstractos, ¿cierto? Números, palabras, en el caso de los strings, porque pues desde el punto de vista de los bits, pues bueno, eso como que no tiene tanto sentido. Tal vez los números sí, pero lo demás no. Entonces digamos que en general se puede almacenar cualquier objeto dentro de una lista. Y el índice, básicamente, que es la posición que ocupan dentro de esa lista o de ese arreglo. Aquí hay que tener algo en cuenta muy importante y es tal vez eh, la mayoría de lenguajes, por no decir casi todos lo manejan de esta manera, es que las posiciones en los arreglos en el mundo de la programación no comienzan en 1, sino comienzan en 0. Es decir, que el primer elemento que yo voy a acceder dentro de una lista, un arreglo, no es, a pesar de que es la posición 1, el índice lo vamos a denotar desde 0. ¿Listo? ¿Y eso qué implica? Que el último elemento no va a ser la cantidad de elementos, ¿cierto? La posición cantidad de elementos que tenga el arreglo, sino la cantidad de elementos menos 1. Ejemplo, esta lista tiene 5 elementos. Esta va a ser el índice 0, el índice 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, el último índice es la cantidad de elementos menos 1 y el primer índice comienza en 0. ¿Listo? Eso es muy importante porque para indexar los elementos, es decir, traerlos a partir de su índice, comenzamos con 0. ¿Listo? Y el último elemento, la cantidad de elementos menos 1. Esto es
para casi todos los lenguajes Java funciona así. El único pseudo lenguajito que no lo hace de esta manera es MATLAB. Y si ustedes van y trabajan un rato en MATLAB, como que el chip ahí les hace cortocircuito hasta que vuelven otra vez a los lenguajes normales. Pero tener eso presente, listo. Entonces comenzamos en 0 y terminamos en el elemento, cantidad de elementos menos 1. ¿Listo? ¿Cómo se indexan los elementos? Acceder por índice, es decir, llamar a un elemento por su posición en un arreglo, es el proceso de indexar. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen esta listica acá de 5 elementos, voy a llevarme esto aquí, lo vamos a mirar en el código. Ahí se alcanza a ver, creo que el código bien. Sí, ahí se alcanza a ver. Listo, entonces primero nos va a imprimir todos, luego nos va a imprimir el primer elemento 1, el segundo elemento 2, el tercer elemento el 3 pero escrito como string, el cuarto elemento el real 4 y el quinto elemento 5 escrito como string. Vamos a ver si es verdad. Bueno, me está diciendo que uso un kernelcito. Dame un segundito. Entonces primero nos imprime toda la lista, luego nos imprime 1, 2, 3, 5. Entonces para llamar un elemento pues, a través de su índice, simplemente pues usamos brackets cuadrados y el identificador de la lista que quiero usar. Entonces es bastante sencillo. La variable, brackets, el número del índice y nos trae el elemento. ¿Listo? Nada del otro mundo. Llamar un elemento por su posición dentro de un arreglo. ¿Listo? Hagamos algo interesante. Por ejemplo, probemos con el índice 5. Es decir, cuando superemos la cantidad de elementos que tenga el arreglo. Entonces él me va a decir, hey, pilas, usted está tratando de acceder a un elemento que pues no existe para esa lista. Pues esto tiene 5 elementos y usted me está intentando acceder al sexto. Pues si ustedes hacen eso con cualquier índice mayor, pues les da ese error. ¿Listo? Entonces, esto es un error súper común. Ya vamos a ver cómo determinar la cantidad de elementos que hay en una lista, ¿cierto? Pero entonces, fácil. Simplemente variable, brackets y el número del índice que queremos acceder. ¿Hasta el momento hay alguna duda o vamos claros? Hasta el momento, claros. Bueno. Listo. Vamos a ver una serie de métodos, es decir, de funciones que podemos aplicar sobre las listas. Luego vamos a ver un poco otra vez, retomar el tema del for, ¿listo? Para recorrer las listas. Vamos a ver el tema de list comprehension, podría traducirse como sintetización de listas, y algunos métodos asociados a las listas. ¿Listo? Entonces, comencemos acá. Los operadores en Python se pueden sobrecargar según el tipo de dato que estén trabajando. Cuando ustedes trabajaron números enteros o flotantes, el más les servía para sumar esos números. ¿Listo? Cuando ustedes utilizan el más en el contexto de listas, van a hacer algo que se conoce como concatenación horizontal. Concatenar, digamos, es colocar al lado de. ¿Listo? Como ir conectando. Chan, chan, chan. Entonces, concatenación horizontal va a ser ir colocando aquí una lista, luego otra, luego otra y luego otra. Sobrecargar un operador significa pues eso, que tenga un resultado distinto según el tipo de variables que se usan. Entonces, si ustedes intentan si le aplican el operador suma a las listas, lo que les va a hacer es colocárselas una al lado de la otra y les va a crear una lista que contenga los elementos de las que están agregando entre sí o concatenando. ¿Listo? Entonces, si nos llevamos este codiguito y lo ejecutamos, tenemos una lista de 3 números, una lista de 3 strings, 3 caracteres, perdón. Aquí le aplicamos lista 1 más lista 2. Lo asignamos a la variable 3.
lista 3, y cuando ejecutamos esto, fíjense que muestra las dos listas concatenadas. ¿Listo? Entonces, si usan más con listas, simplemente les pone concatenación horizontal, les une todos los elementos y les respeta el orden con el que vayan haciendo la concatenación. ¿Listo? Bueno. Lo mismo pasa con el operador asterisco. En el contexto de los enteros nos servía para multiplicar. En el contexto de las listas nos sirve para repetir. Entonces, si ustedes toman un número entero y le aplican el operador a una lista, les va a repetir la lista la cantidad de veces que le indicaron con ese entero. Entonces llevémonos este datico acá, miremoslo por aquí. Tienen una listica 1, 2, 3 y la van a repetir 2 veces. Pues miren, 1, 2. Lo pueden colocar 5 veces. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Alguno me podrá preguntar, ¿y qué pasa si intento hacerla con un flotante? Hey, me dice que solamente puede coger una lista y repetirla por enteros. Entonces si yo intento hacer esto con pues otra lista, seguramente me va a botar un error similar. ¿Listo? Entonces el operador repetir, en el contexto de las listas, sirve solamente con enteros. Y yo sé que me van a decir, y bueno, en este caso, ¿qué pasa? Pues me deja la lista vacía. ¿Listo? Y alguno debe estar diciendo, ¿qué pasa si lo multiplico por menos 1? Me la deja vacía. Entonces negativos y 0 me deja la lista vacía. Enteros positivos mayores a 1, pues me la repite la cantidad de veces que lo haya indicado. ¿Listo? Operador repetir. ¿Hasta el momento vamos claros? Sí, señor. Ok, bueno. Slicing e indexación. Bueno, la indexación ya la explicamos. Se inicia con 0 y se termina en n-1, siendo n la cantidad de elementos que tiene la lista. Pero Python tiene unas cosas bastante interesantes en el tema de la indexación, y es el manejo de índices negativos. Los índices negativos nos permiten recorrer la lista en el sentido inverso. Cuando yo comienzo a recorrer la lista, entonces tengo 0, 1, 2, 3 y así. Cuando yo le doy índices negativos, menos 1, menos 2, menos 3, ya no comienzo desde el primer elemento, sino desde el último. Entonces el índice menos 1 va a representar el último elemento, el menos 2 el penúltimo, el menos 3 el antepenúltimo. Y eso es bastante útil, porque cuando yo quiero normalmente acceder a un elemento que esté al final, entonces me tocaba como preguntar, hey, ¿cuántos elementos tiene este arreglo? Y cuando me devolviera eso, entonces quitarle uno y ahí sí saber cuál era el último elemento. Pero ahora con la indexación negativa yo puedo acceder de una vez al último elemento sin necesidad de hacer algún cálculo adicional. Entonces es bastante útil. ¿Listo? Sí, lo puse aquí, it's pretty awesome, es decir, muy pocos lenguajes soportan esto, y cuando ustedes comienzan a manipular datos se van a dar cuenta que eso es bastante útil. ¿Listo? Entonces llevémonos este ejemplito y miramos. Lista, números del 1 al 5. Entonces el primer elemento lo accedemos con 0. Aquí estamos accediendo al elemento número 4. Y miren, si yo le doy al índice negativo me va a acceder al 5. El menos 2 me va a acceder al 4. Y pues para que no vean que es carreta, acá está. ¿Listo? Entonces indexación negativa, lo cual pues existe. Yo sé que a primera vista no tiene sentido, pero pues ya después de entender que el menos 1 es el último elemento y se recorre en sentido inverso, ya pues es relativamente entendible. ¿Listo? Indexación. Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que es cuando yo intento acceder a un índice que no esté por la cantidad de elementos de la lista, pues me va a botar el indexer. ¿Listo? Ya lo habíamos visto antes. Y el slicing es
todos sabemos lo que es un slice, es como un corte, un pedazo de, ¿cierto? Slicing es poder a través de los índices manipular los elementos que yo quiero sacar o obtener de una lista. Fíjense que cuando yo hago indexación, únicamente me traigo el elemento que está en el índice que yo le estoy diciendo que me traiga. Pero con el slicing yo puedo crear sublistas a través de los índices. Es decir, por ejemplo en este de 5 elementos le puedo decir tráigame del segundo al último o del segundo al tercero y me los trae a través del slicing. Por eso se llama como slice, partir, ¿cierto? Sacar un pedazo. Lo podríamos explicar acá, pero yo creo que este post de Stack Overflow lo explica mágicamente bien. Es decir, es tan conciso, es tan bien explicado que no me siento en la capacidad moral de repetirlo, sino que ustedes vayan, lo miren y lo entiendan. Es súper sencillo. Se parece mucho a lo que pasaba con el range cuando trabajaban los for. Acá pasa algo similar. Entonces es como el de inicio, el de fin y la cantidad de pasos. Entonces se parece mucho al range. Entonces denle una mirada. Esto es súper importante. Chequenlo, mírenlo, pruébenlo igual. A través de los ejercicios pues lo van a tener que poner a prueba. Y les dejo el enlace pues para que lo revisen. Mire, es que no es nada. Pero pues creo que aquí está también explicado que solamente es mirarlo acá. Ustedes saben que un post de Stack Overflow es bueno cuando tiene esta cantidad de votos a favor. Es decir, ya, esto es lo que es, ya no necesito ir a leer el resto de respuestas. Bueno, esto es un ejemplo sencillo y dicen, bueno, pues como para verlo. Si no se alcanza a ver, de pronto, fíjense, simplemente está mostrando el orden de los índices en esta cadena de caracteres, que es lo mismo que una lista. Comienza en 0, termina en la cantidad de elementos menos 1 y la indexación negativa, pues como para tener una representación. Y esto, bueno, un poquito ahí de carretica, pero bueno, la primera explicación es súper buena, entonces creo que no es necesario explicarlo yo, sino que lo revisen acá. Entonces denle un vistazo porque esto se va a usar bastante. Listo. Hasta el momento, ¿alguna duda? Vamos claros. Claro. Ay, pero qué fastidio. Listo. Bueno, este operador ya lo habíamos visto en el caso del for, pero lo vamos a repetir acá. Para saber si un elemento pertenece o existe dentro de una colección o un arreglo, podemos utilizar una función de, bueno, una palabra reservada que representa una función en Python que es in. ¿Listo? Básicamente in lo que hace es que toma un elemento, usa la palabra reservada y pregunta si en este iterable o en esta colección este elemento se encuentra ahí. Si se llega a encontrar, retorna un true y si no lo encuentra, retorna un false. ¿Listo? Simplemente voy a correr este codiguito y ustedes van a decir, bueno, pues tiene sentido. Pregunto, 5 está en lista 5, pues seguramente va a responder que true. 8 está en lista 5, false, porque aquí no está ese elemento. Y ustedes dirán, bueno, sencillo, fácil. Pero es que si este operador no existiera, lo que habría que hacer es este proceso que está acá. Tendríamos que, bueno, aquí yo estoy declarando una bandera, tendría que recorrer la lista, ¿cierto? Y mirar si el elemento se encuentra.
¿cierto? Y en caso de que se encuentre, pues cambio esa bandera a true. Y creo que aquí está mal porque creo que lo puse en minúscula. Algunos pueden decir, hey, esto puede ser más eficiente. Si lo llega a encontrar, pues ponga un break para que no siga recorriendo el resto de elementos. Pero entonces fíjense que esto básicamente me ahorra a mí el trabajo de tener que ir elemento por elemento y preguntar, usted es este, usted es este, usted es este. Ah, no es ninguno, entonces no está. Ah, es este, entonces sí está. Y se puede volver una operación larga, porque pues imagínense trabajar con una lista de 1.000.000 de datos y quiero saber si un elemento esté ahí. Entonces es difícil, ¿no? Me tocaría recorrer todos. Fíjense que esto únicamente me dice si está, no la cantidad de veces que está, ni en la posición que está. Entonces es para saber que está ahí. ¿Listo? Pertenencia. Y pues si ustedes quieren correr este codiguito, pues bueno, son 5 elementos, no es mucho, pero lo que les digo, cuando los volúmenes de datos se vuelven grandes, el tema se vuelve complicado. No sé, por ejemplo, 3. Uy, ¿qué pasó aquí? Borré esto sin culpa. ¿Cierto? Y pues sí, lo podría poner de una vez para que termine con esto, ¿verdad? Y no tenga que recorrer el resto de elementos. Igual le puedo preguntar por un elemento que no esté y pues ahí funciona bien. ¿Listo? Claro para todo el mundo lo que hace el operador in, ¿o hay dudas? Claro. Ok. Bueno. Recorrer listas, esto ya lo habíamos visto. Básicamente casi que la única función del bucle for en Python es recorrer iterables. Bueno, desde el punto de vista técnico lo que hace es que convierte la lista en un iterable. Un iterable básicamente es un objeto especial de Python que nos define cómo es el elemento actual y cómo va a ser el siguiente. ¿Por qué es importante eso? Porque es una forma de gestionar la memoria. Imagínense el caso del 1.000.000 de elementos. Entonces, pues tener eso, esa cantidad de datos ocupa memoria. Entonces, definir un iterable es decir, hey, yo sé que en este momento voy con este valor y el siguiente va a ser este. Entonces, únicamente voy almacenando la cantidad de datos que necesito. Entonces, es un truquito ahí de Python para manejar memoria. ¿Listo? Ya saben que el for lo pueden utilizar con el operador in, ¿cierto? Y básicamente lo que hacía era elegirles cada uno de los valores que estaban en esa lista o en esa colección de datos. Entonces, en este ejemplito de acá, si queremos recorrer esta lista, for, una variable pues, que usamos para pivotear, en la lista, ¿cierto? Entonces, para cada elemento dentro de la lista, haga esto. En este caso, imprima el valor. ¿Listo? Entonces, la sintaxis del for es relativamente sencilla. El for también lo podían manejar utilizando un range. Aquí simplemente fíjense que lo que hacían era tomar la ventaja de que Python va creando y va separando cada elemento y se los va pasando en cada ciclo. Y acá lo que estamos haciendo básicamente es creando un iterable, ¿cierto? Que tiene la cantidad de elementos que corresponden a los índices de mi lista. Y lo que yo puedo hacer es comenzar a indexar cada elemento de la lista. Fíjense la diferencia. Aquí me baso en que Python me va a separar esta lista y me va a ir entregando por cada iteración del ciclo el elemento en la variable i. Acá estoy creando una iteración que tiene la misma cantidad y el mismo orden de índices de la lista, me los asignan en esta variable y lo que yo puedo hacer es ir indexando en cada iteración el elemento que está correspondiendo de la lista. Entonces son dos formas. Esta es la más Pythonic, es decir, es lo que corresponde al estilo de Python,
Pero en otros lenguajes van a encontrar que esto es lo común, ¿sí? Porque no existe esta forma de desagregar las listas. Entonces simplemente uno le dice como desde 1 hasta la cantidad de elementos que tenga el arreglo y voy indexando en cada iteración cada uno. ¿Listo? Entonces igual si ustedes corren esto, pues van a recorrer toda la lista. ¿Listo? ¿Se entiende eso o hay alguna duda, señores? Sí, señor. Las listas también las pueden recorrer usando el otro bucle que tenemos disponibles en Python, que es el while, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que nos toca declarar una variable auxiliar, que es la que nos va a servir de índice para ir iterando sobre los elementos de la lista. Entonces, si ustedes revisan este codiguito, tenemos la lista, declaramos una variable auxiliar que nos va a servir de índice, y miren lo que decimos, mientras que esta variable sea menor que la cantidad de elementos de la lista, imprímame el elemento tal. Falta acá colocarle, ¿cierto? Que nos vaya aumentando, que nos vaya actualizando el valor del índice, si no, no se nos actualiza la condición. No sé si eso estaba acá. Bueno, no estaba, antes toca agregarlo, ¿cierto? Si yo no le pongo esto, pues ya saben que eso se va a quedar ahí iterando infinitamente en el primer elemento. Entonces toca actualizar el valor. ¿Listo? Y es la misma aproximación que acá. Lo que hacemos es crear un bucle que va haciendo incrementar el índice y lo que vamos es indexando cada uno de los elementos de la lista. Bien, entonces 3 maneras diferentes de acceder a todos los elementos que tengamos dentro de una lista. En general nos van a servir para todas las colecciones, pero lo más Pythonic es esto de acá. ¿Listo? Utilizar el in. ¿Listo? Bueno, 3 formas. Este concepto, list comprehension, es bien asociado a Python y es una forma sintética de crear listas. Bien, creo que esto se entiende mejor desde un ejemplo. Entonces me voy a traer este ejemplo de acá y lo vamos a analizar. Esto básicamente me permite crear una lista que tenga los cuadrados de los números del 3 al 6 y me los almacene. Y ustedes dicen, interesante. ¿Cómo lo podría hacer de otra manera? Entonces pues les tocaría crear una lista vacía. Entonces lista cubos y pues creamos una listica vacía y entonces tocaría hacer un for, un while, lo que sea, ¿cierto? Comenzar a recorrer eso y pues irlos agregando a la lista. Bueno, ese append ya vamos a ver, básicamente append sirve para agregar al final de la lista. Si no, me tocaría hacerlo a mano, pues a mano es bastante harto, me tocaría, no sé, 9, ¿cierto? 27, 64. Bueno, creo que solamente es hasta el 6, se me pasó ahí uno. Entonces, complejo. Pero miren, list comprehension lo que nos hace. La cuestión es que aquí hay que leer esto, no como estamos acostumbrados de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, sino hay que leerlo como desde la mitad hacia la derecha y luego mirarlo primero. Entonces miremos desde donde comienza el for. No miren esto que está acá, miren lo que está aquí adelante. Es parecido a las funciones lambda, ¿cierto? Entonces aquí me está diciendo para todos los x que están en el rango de 3 a 6, ¿verdad? ¿Qué operación quiero hacer? Acá lo estoy poniendo, elevar al cubo. Entonces si ven que no se lee desde acá, sino se lee desde donde comienza el for. Y la magia del list comprehension consiste en que los resultados de todas estas operaciones se van a almacenar dentro de una lista. Por eso ustedes ven los brackets tanto al inicio como al final. Entonces esto se ejecuta y todos los elementos que se generaron a partir de esta operación quedan en una lista.
y ahí están. No sé por qué este dio, a ver, bueno, estaba poniendo los que no eran. 64, ¿cuál sigue? 125 y 216. Entonces, eso es un list comprehension. Es una forma sintética de crear una lista. En Python... Ay, venga, ¿cómo es que se me olvida cómo sacar esto? Espérenme. Me parece que es así. No, ¿cómo es que era? Espérenme. How to see Python send. Espérenme un segundo. Toca importar this. No recordaba que había que importarlo. Estas son reglas de Python. Si ustedes leyeron el PEP 8, les hablo un poco del Zen, que es como... Bueno, aquí no hay una sola forma de hacer las cosas, pero les recomendamos una manera de hacerlo. Entonces... ¿qué es lo que pasa con los list comprehensions? Son una forma sintética de crear listas. Sí, muy compactas. Pero algunas veces me parece que ser tan compacto puede ir en contra de algunas cosas de acá. Pues yo creo que si ustedes le preguntan a alguien pues, que programa mucho Python, les va a decir hacer un list comprehension es más bonito. Entonces, beautiful is better than ugly. Pero para mí, simple is better than complex. Como esto me implica leer acá y luego ver la operación, pues tengo que pensar. Pero si yo veo esto, digo, pues básicamente creo una lista vacía y le voy agregando cosas. Simple. Entonces, ¿cuál eligen? A mí al principio me parece más fácil trabajar con aproximaciones de este tipo y luego cuando uno ya es pro, o un poquito pro, o se quiere creer pro, usa esto. Si recuerdan cuando estábamos viendo lo del if, yo les comentaba que anidar muchas veces, anidar pues en inglés es nested, bueno anidado, nest es nido. Miren lo que dice acá, plano es mejor que anidado. Entonces, por eso les decía que si ustedes se ponen a anidar condición sobre condición sobre condición, eso se vuelve inmanejable. Entonces aquí les dicen, hey, pues trate de separar las condiciones, mire cómo en qué casos se dan para que sea más fácil de leer. Les hablaba de más o menos que 3 bloques de indentación ya es mucho, pero pues acá está como una de las razones por las que hay. Igual si lo quieren ver, pues ahí están el tema, son algunos principios. ¿Qué otro sí podríamos haber visto acá? Esta es otra con los list comprehensions. Esto es un poco implícito, es como, es muy compacto. Lo otro es más explícito, entonces, sí, depende a quién le pregunten cómo interpretar las reglas. Mi recomendación al principio es hacer esto y luego, pues sí, migrar a list comprehensions. Igual se las menciono para que cuando vean el código digan, pues ya sé qué representa eso. Veamos otros ejemplos que yo tengo por acá. Acá está con una función lambda, ¿cierto? Fíjense que es el mismo for, pero aquí tengo una función anónima que toma el dato y lo eleva al cubo. Entonces, otra forma de hacerlo. Hardcodear. Ya habíamos hablado del término hardcodear. Creo que no. Como su nombre lo indica, hard coding es hacer, pues básicamente, poco de trampa. Es cuando uno ya sabe las respuestas o cuando uno ya sabe qué va a pasar, pues no programa los casos, sino simplemente programa la fuerza, hard coding, lo que va a suceder. Entonces sí, yo hubiera podido pedir la lista de los cubos y alguien me dice, hey, mira, acá la obtuve. Pues técnicamente cumple el requerimiento, pero pues estamos aprendiendo programación, queremos mirar cómo hacerlo desde el código, no hard codear soluciones.
Entonces de aquí en adelante, pues ya saben que cuando pidamos algo, pues la solución no va a ser hardcodear, ¿listo? Porque pues no falta el que se cree inteligente y dice, uy, mire, yo di la respuesta y es pura vaina hardcodeada, ¿listo? Esta forma que está acá, y me la voy a llevar al código porque todavía no habíamos visto el append, ya lo vamos a ver, es otra forma de hacerlo. Yo podría crear el rango, ¿cierto? De los números del 3 al 6, convertirlo a una lista, y digo dolor porque no es lo mejor, para listas pequeñas puede funcionar, y luego llego y cojo los elementos de ahí, ¿cierto? Y miren lo que hago, recorro y lo único que hago es sustituir cada elemento a través de su índice por el elemento al cubo, y pues funciona igual. Uy, no funcionó. ¿Esto qué le pasó? Y ahora qué hice, espérenme aquí. Ay, no. Ay, qué mal, espérenme, me quería salir, era de acá. Ya. ¿Y esto por qué no funcionó? Nos estamos pasando. ¿En cuál nos estamos pasando? Déjenme veo acá. Ahí vamos bien. Miremos acá qué pasa ¿por qué nos estamos pasando en uno? Miremos acá con mi magia. Profe, hace una teoría rebuscada. ¿No tendrá que ver con el tema de que en el for estás evaluando un range y la operación no está sobre la lista? ¿Qué pasaría si reemplazas el in con el sí, era eso. Básicamente toca cambiar con la manera en que recorremos listas, que estaba por acá. ¿Cuál era? Así. Entonces, claro, tenemos que tomar el primer elemento de la lista, que comienzan en 0, independientemente que el elemento sea 3. Y sí, ese era el error que había. Entonces fíjense que pues, únicamente pues, cambié eso y ahora sí ya nos funciona. Entonces comenzamos desde el elemento 0 y no el elemento 3, como se estaba haciendo antes. Listo. Entonces, diferentes formas de hacer el mismo proceso, forma elegante, list comprehensions y otras maneras de hacerlo. Listo. ¿Hasta el momento hay alguna duda o vamos claros? Todo claro. Bueno. Aquí vamos a ver una serie de métodos útiles para trabajar con listas. ¿Bien? Entonces, el primer método, len, nos ayuda a determinar la cantidad de elementos que tiene una lista, un arreglo, bueno, en general, una colección. ¿Listo? Viene de la abreviación length del inglés, por eso se dice len. Y pues traducir eso al español, la longitud de un arreglo, eso no tiene mucho sentido. ¿Listo? Entonces para determinar la cantidad de elementos que tiene un arreglo o una lista usamos len. ¿Cómo se usa esto? Pues sencillo. Tenemos las listas o los arreglos creados y utilizamos len y ahí colocamos el identificador que representa la lista o la colección y esto nos da el valor. Entonces a ver, por ejemplo, Ana Sofía, ¿qué nos dará este primer print? Ana Sofía. Avegaro. 4, bueno, supongo que no quiere hablar. A ver, David Alejandro Sotelo, ¿cuánto nos daría en este print nombre? ¿Cuánto? David.
Vamos a ver. ¿Cuántos elementos tiene la lista nombre? Listo, sencillo. A ver, Juan Manuel Coronel. ¿Cuánto nos daría este? Len trabajo. 3. Efectivamente. Y Sebastián Céspedes. ¿Cuánto nos daría este Len empty? ¿0? Efectivamente. Corramos esto. A ver. 4, 2, 3, 0. Listo, len nos da la cantidad de elementos que tiene una lista o arreglo. Bueno, sigamos acá. A ver. Append. Esto traduce como app. End es adicionar al final. Entonces básicamente cuando nosotros invocamos este método desde una lista, lo que va a hacer es que nos va a agregar un elemento adicional con lo que nosotros le demos de argumento. Entonces inicialmente tenemos esa lista que dice Antonio y Johan, 2 elementos, y luego le decimos nombre append, perdón, nombres.append, y le colocamos en su argumento algo que queramos agregar. Solo nos agrega un elemento, a eso hay que tenerlo presente. Pues básicamente después nos va a mostrar Antonio, Johan, Mónica. Si luego le damos append María, Antonio, Johan, Mónica, María, y así con Mabel. Entonces nos agrega un elemento al final. ¿Listo? ¿Recuerdan lo que les decía de que las listas son mutables? Pueden cambiar la cantidad de elementos que tienen. Entonces si ustedes ejecutan este codiguito, entonces miren, primero agregamos a Mónica, luego agregamos a María y luego agregamos a Mabel. Adicionar al final. ¿No hay una manera de agregar varios elementos al mismo tiempo? Técnicamente sí. Si usted concatena listas, por ejemplo acá yo tuviera una lista que sea Antonio y Johan y tengo otra lista que sea Mónica, María y Mabel, pues cuando yo las concateno, pues estoy agregándole varios elementos a la lista. Cuando ustedes vean lo del slicing, van a poder ver que ustedes pueden seleccionar un pedazo y también pueden, en este caso no sería agregar, pero sí cambiar varios a la vez. Entonces, sí es posible, pero pues los métodos que están en este momento, que van a ser append, que agrega al final, e insert, que nos agrega en un índice específico, solo agregan un elemento por vez. ¿Listo? Listo. Bueno, pop hace lo contrario a append. En lugar de agregar un elemento, nos quita un elemento. Si nosotros le damos un argumento a pop, que va a ser el índice, nos va a eliminar ese elemento que corresponda al índice. Si no le ponemos ningún... ¿es el primero? No, sí es el último. Sí, es el último. Si no le ponemos argumento, nos elimina el último elemento. Entonces, veamos esto en el código. Tenemos Antonio, Johan, Mónica, María, Mabel. Miren, acá le estoy diciendo, quíteme el elemento que tenga el índice 1. Como aquí comenzamos desde 0, pues me va a quitar Johan. ¿Listo? Entonces, eso hace. Si nosotros asignamos este método a una variable, va a asignarnos el valor que elimina. Y eso es lo que hace acá. Si yo le digo nombres.pop, me va a eliminar el último elemento y me lo asigna en esta variable. ¿Listo? Entonces miren, en el primer caso me eliminó a Johan, en el segundo caso me eliminó a Mabel, el último índice, y acá simplemente estoy mostrando los elementos que me quedan. Nuevamente recuerden, las listas son mutables, por tanto puedo modificar los elementos que tienen. ¿Listo?
Entonces append agrega al final, pop sin argumentos me elimina el último, con argumento me elimina el del índice que yo le indique. Bien. ¿Alguien alzó la mano? Sí, una pregunta. Señor. ¿Cómo sería para imprimir las listas para los corchetes? Si, digamos, lo quiero hacer por alguna razón. ¿Sin esto? ¿Qué son los corchetes? Brackets. Brackets. Esto, paréntesis, brackets, corchetes. ¿Listo? Sí, sí. Son ok. cosas diferentes porque con cada uno se crean objetos diferentes. ¿Listo? No es que me lo tome de regaño, sino pues acuérdese que aquí uno maneja como un vocabulario común. Bueno, pues por defecto se lo va a imprimir así. Si usted quisiera imprimir los elementos sin los brackets, bueno, en este caso nombres, digamos, pues ¿les quiere poner la coma? Sí, digamos que salgan como si estuvieran escritos, con la coma sin los brackets. ¿Así? Bueno, esta es una manera. Hay otra manera. Ay, venga, ¿cómo es que es? Creo que se hace así. Se me fue este de acá. Si quiero poner el espacio. Bueno, este es más o menos claro. Simplemente estos dos métodos los vamos a ver cuando veamos la clase del strings. Básicamente ustedes al print le pueden mandar varios argumentos. Entre ellos le pueden mandar cómo quieren que termine cada vez que se ejecuta una operación. Por defecto tiene un salto de línea. Entonces aquí lo único que le estoy diciendo es, pues, imprímame todos los elementos, pero cuando me imprima el elemento no haga un salto de línea, sino ponga pues coma y espacio. Entonces se ven de esta manera. Y este es un método especial que lo que va a hacer es que me va a conectar todos los elementos que están dentro de la lista y me los va a separar. Bueno, en realidad me va a crear un string, este es un string, y van a estar separados por este elemento. Entonces coge todos los elementos que están en nombres y me los va separando a través de este delimitado. Pues no sé, ¿sí? ¿Responde su duda? O... Sí, entonces, digamos, estos dos métodos, por lo que hemos visto hasta el momento, todavía no los podemos usar, ¿cierto? Sino hasta la clase que usted comentó. No, pues esto si lo quieren usar, sí, igual esto es solamente para imprimir, digamos, no tiene mayor Ok, efecto. listo. Pero sí, claro. Bueno, asumo que sí. Listo. Pop. Insert. Entonces insert me permite, como su nombre le indica, agregar un elemento en una posición específica. Entonces insert me va a recibir dos argumentos, el índice y el elemento que quieran agregar. ¿Listo? A diferencia del append que solamente me agregaba al final, insert pues me dicen dónde quiere poner ese elemento. Entonces miremos este codiguito. Tenemos tres listas. Insert 0 Gutak me va a poner Gutak, Antonio, Johan, María. Insert 2 Peter me va a colocar Gutak, Antonio, Peter, Johan, María. Y aquí estoy haciendo la insert. En ese momento irían 5, división entera de 5 entre 2, ¿cuánto me da? 2 creo. Entonces ahí me va a poner un elemento 10. Entonces sería Gutak, Antonio, 10, Peter, Johan, María. Entonces veremos a ver si se cumple eso. Gutak, Antonio, Johan, María. Gutak, Antonio, Peter, Johan, María. Gutak, Antonio, 10, Peter, Johan, María. ¿Listo? Entonces insert, simplemente pues le especifican dónde quieren colocar el elemento. ¿Bien? Bueno, si hay alguna duda me dicen. Remove. Miren lo que dice. Permite eliminar la primera aparición de izquierda a derecha de un elemento de la lista. Entonces, en una lista
pueden aparecer varias veces el mismo elemento. Entonces básicamente si yo le doy remove, él me va a decir, hey, voy a comenzar a buscar el elemento y quito la primera vez que lo encuentre. Entonces miremos esto en el código. Entonces este primer remove me va a quitar este remove y primero me va a quitar esta y este segundo me va a quitar esta. ¿Listo? Entonces primero me quita la X, luego me quita este Y de acá y luego el Y de por acá. Sencillo. ¿Qué es importante? Estos métodos se invocan utilizando la lista punto el método, y fíjense que cada vez que yo le hago una de estas operaciones, la lista me queda con la modificación pertinente. Miren que acá la lista queda con los elementos removidos, acá con los elementos insertados. Entonces listas son mutables, es decir, se puede modificar su contenido y la cantidad de elementos que tenga. Count me dice la cantidad de veces que se encuentra un elemento en la lista. Entonces a ver, 4, 3, 8, 8, 2, 5, 4, 6, 8, 9. Count 2. ¿Qué resultado me daría? Hernán Javier. Me daría 1, profe. Efectivamente. A ver, count 8. Rafael. Dímelo. ¿Qué haría lista count 8? Daría un 3, pues es la cantidad de veces que está. Ok, bien. Brian Felipe, ¿qué haría lista count 5? Me daría 1. Efectivamente. Y Alejandro Bello, lista count 7. El elemento no está, imprimiría 0. Listo, efectivamente, probemos. A ver. 1, 3, 1, 0, efectivamente. Bien. Index. Obtiene la primera ocurrencia de un objeto en la lista. Y si no está ese elemento, nos genera una excepción. Luego vamos a ver cómo se manejan excepciones en Python. Entonces, por ejemplo, lista index 2, la primera aparición. Entonces la primera operación se da en el índice 4. Entonces esto nos devolverá un 4. Lista.index 8 nos devolvería la primera ocurrencia el 2. Lista index 5 nos daría un 5, curiosamente. Probemos a ver si es así. 4, 2, 5. ¿Listo? Simplemente nos dice dónde ocurre la primera aparición. Ahí que no está, por ejemplo, el 1. Entonces, mire que las dos primeras estuvieron bien, pero luego me saca una excepción, error de valor, y me dice como que, hey, 1 no está en la lista. Claro, esto se podría hacer de muchas maneras. Esto no se lo tienen que aprender ya. Hay una estructura que se llama el try except. De hecho, creo que ni siquiera la vemos en este curso. Pero con esto pueden capturar. Escribí mal. Except. Y decimos print. El valor no se encuentra en la lista. Y así no nos da error. ¿Listo? Pero más adelante vemos eso. Bueno, si lo usamos, no creo que lo vayamos a usar, pero por ejemplo en el curso de orientado a objetos hasta ahora lo estamos viendo. Si tienen ganas de revisarlo y dicen, uy, quiero mirar estas cosas porque me parecen interesantes, por aquí debo tener el repo. Hace poquito lo creé. Ay, no era, creo que sí era este. Mire, excepciones. Entonces, si lo quieren chequear, se los voy a dejar por acá. Y si quieren apoyarme con vistas, ya saben que pueden entrar al canal. Hace poquito hice un video de eso. De hecho hice 2 videitos. Bueno, yo no se los compartí. Yo no sé. Yo creo que ninguno de ustedes se suscribió, lo cual me duele. Pero
Pero este video que hice, ¿qué día? Por si lo quieren ver, no es obligatorio. Los primeros 15, bueno, la primera media hora es una reflexión bien interesante de la vida, por si lo quieren chequear. Y este es el de excepciones, por si quieren mirar cómo funcionan las excepciones. En caso de que revisemos ese repo y bueno, quizás entendamos si lo que vamos a implementar, Es válido. ¿lo podemos hacer? Sí, es súper válido. Solo que aquí está pensado en el, digamos, en el concepto de clases, que es algo que no hemos visto en este curso. Pero la primera parte es, no sé si se entienda completamente, creo que sí, solo son funciones. De hecho, si se dan cuenta, pues no es un código muy complicado. Pero aquí sí, digamos, hablamos de clases y eso, que son cosas que pues no se ven en este curso. Pero pues la primera parte sí la pueden ver. Igual en el video está como explicado todo sencillo. Lo de YouTube, no sé, pues si quieren suscribirse. No sé si acá, porque me imagino que mis amigos, aquí está alguno de mis amigos que son del Barcelona, ¿no? Que tanto decían en clase que es que el Barça y yo no sé qué más cosas y que Lamine Yamal contra el Napoli, que yo no sé qué cosas. No se trata de criticar, solo se trata de saber de buen fútbol, ¿sí? Las personas que saben de fútbol, sí, pueden tener un equipo de sus pasiones, pero también reconocen la grandeza, la historia y la jerarquía. Es decir, claro, ustedes se dieron cuenta de la diferencia de un equipo que salió con una mentalidad de sacar un resultado y un equipo que salió, les pasó algo y no supieron cómo gestionarlo. No sé si vieron el partido, no sé si les gusta, obviamente que no. Pero ahí se dan cuenta de la diferencia de categoría de los entrenadores. No digo que Xavi Hernández sea un mal entrenador, ni mucho menos. Como futbolista me parece que ganó todo lo que había que ganar, hizo todo lo que había que hacer. Pero los procesos hay que vivirlos, señores. Normalmente los aprendizajes que uno tiene durante una carrera, toda esa experiencia hay que vivirla, esa no se gana por osmosis. Ustedes pueden tener dinero, pueden tener los recursos que quieran, pero las experiencias hay que vivirlas. Si ustedes quieren ser buenos programando, pueden tener los asistentes que quieran, pero si no se sientan y practican y se gastan 1, 2, 3 años de su vida haciendo las cosas, pues por más herramientas que tengan, no van a ser top ni nada de eso. Lo mismo pasa, es decir, Xavi lo respeto mucho, pero lo que llegó a hacer, hacerse expulsar y todas esas cosas solo demuestran su falta de experiencia entre situaciones problemáticas. Ustedes vieron, los que vieron el partido, ustedes vieron a Carleto, tipo sensato, un tipo tranquilo. Cuando fue a dar su charla para el extratiempo, simplemente como que, hey, bueno, obviamente levantando su ceja, supongo que dio un par de indicaciones y ya. Todo el partido ahí mascando chicle. Eso es la experiencia, eso es manejo de banquillo y eso se puede extrapolar a cualquier cosa de la vida. ¿Listo? Entonces, mis amigos que tanto decían que el Barça y que no sé qué cosas, espero que la lección les quede de que el fútbol, es un deporte, que hay que apreciar el deporte y no tener unos favoritos. Es que nada, es decir, no es que el City es que llegó y es que no se merecía. Esa es la diferencia. Algunos dicen que árbitros, que no sé qué, pero lo que les digo, la experiencia hay que vivirla. Es decir, el Real Madrid es el Real Madrid por, no sé, 100 y pico años de historia, o lo que sea. No es el Manchester City que tiene una historia reciente de 15, 20 años, ¿sí? Si tuvieran la misma jerarquía y la misma historia, pues la cuestión hubiera sido distinta. Entonces, eso aplica para cualquier cosa de la vida. Para las habilidades que quieran desarrollar, para las cosas en las que se quieran volver buenos. La experiencia hay que vivirla. La experiencia no se puede homologar, ¿sí? Ustedes son buenos, bueno, algunos de pronto podrán tener un talento grande, pero es la experiencia lo que los lleva a esa grandeza. Quería hacer esa reflexión, solo que no me acuerdo el nombre de los del Farsa, pero pues ahí ya que vi en YouTube que me salieron cosas de fútbol para recordarles ahí que tanto decían y no sé qué cosas, pero bueno.
Index ya vimos, max and min, básicamente me saca los elementos máximo y mínimo de una lista. Aquí quisiera que intentaran, no lo vamos a hacer para este ejercicio, por ejemplo, que tuvieran una lista heterogénea, es decir, números, strings, y aplicaran esto y miraran a ver qué les retorna. Si lo recuerdan, cuando estuvimos por allá como en la clase 7, 8, que estamos haciendo los ejercicios de funciones y de condicionales, se dieron cuenta que esto no era trivial y algunos me decían, ah no, pero pues es que yo utilizo tal función. Claro, si ustedes creaban una lista y utilizaban esto, pues 2 líneas, pero la idea es que entendieran los conceptos, ¿sí? Por eso yo en su momento les decía, no, no está permitido, porque la idea es que pongan a prueba. Recuerden que todo este curso está hecho de tal manera que vayan poniendo a prueba las cosas que van aprendiendo. No tiene sentido resolver un problema con unas herramientas que no se ajustan al caso cuando uno está aprendiendo. Claro, cuando ustedes ya pues, lo hacen en un ejercicio pues, diferente, pues sí, uso esto, son 2 líneas, no 180 para hallar el máximo del mínimo. ¿Listo? Entonces tener eso presente. Sort, creo que ustedes lo usaron, básicamente nos permite ordenar los elementos de una lista ascendente o descendente. Si ustedes no le especifican, creo que lo hace por defecto en orden ascendente. Para que lo haga en orden descendente tienen que pasarle este argumento. Y quiero que veamos este código, si lo veamos, porque hay 2 formas de hacerlo. Entonces, venga, lo miramos acá. Fíjense que acá pasó algo. La lista originalmente, y acá quiero que lo miren, miren acá la diferencia. Cuando ustedes le dan lista.sort, él se las organiza en orden ascendente. Si le colocan el reverse true, se las organiza en forma descendente. Pero miren lo que pasa. Esto me modifica los elementos dentro de la lista cuando yo le doy .sort. ¿Listo? Y ustedes dirán, aquí no se nota. Sí, tal vez no se nota, pero miren la diferencia. Hay un método que está suelto por ahí en Python que se llama sorted, que nos permite ordenar sin modificar los elementos de la lista. Miren esta línea de acá. Yo le estoy diciendo ordénemelos y me los entrega ordenados. Pero luego vuelvo e imprimo la lista y miren que no me ha cambiado el orden original. ¿Sí ven? En cambio, cuando ustedes invocan el método .sort, sí les cambia la lista. Porque aquí miren, yo le di lista.sort e imprimí lista. Y ya me la entrega ordenada, no como yo la había creado originalmente. Entonces estas son formas de hacer, organizar, ¿cierto? Los elementos dentro de una lista, tenerlo presente. ¿Claro esto? Bueno, asumo que sí. Bueno. Profe, una pequeña pregunta. Señor. Es que estaba revisando el reto 10 y tenía Pero espere que vayamos al reto 10, después nos falta acá una cosa. Listo. Lo último. Yo comencé esto hablando de arreglos como una entidad matemática y pues luego introdujimos el concepto de lista. ¿Listo? Recuerden que para aras de la programación basada en C, un arreglo era la colección de elementos de un solo tipo, mientras que la lista podía meterle yo datos heterogéneos. Para efectos de la programación en Python, los arreglos como concepto los vamos a trabajar como listas, procurando que los elementos que contengan sean del mismo tipo. ¿Listo? Entonces aquí, pues básicamente estoy definiendo arreglos, ¿cierto? Basados en listas que tienen un solo tipo de elemento. Bien, entonces para manejar inicialmente arreglos en Python usamos listas de un solo tipo de elementos. Bien, hoy vimos algunas propiedades de las listas, ¿verdad? Como por ejemplo concatenar, repetir, sacar elementos, meter elementos, borrar, ¿cierto? Pero los arreglos
¿cierto? Desde el punto de vista matemático, tienen otras propiedades. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo dos arreglos que tienen la misma cantidad de elementos y los sumo, pues básicamente lo que se produce es una suma de elemento a elemento y me da un arreglo de la misma cantidad de elementos. No me concatenan los valores que tengan los dos arreglos. Entonces, para ese tipo de problemas, ¿cierto? Que los vamos a afrontar eventualmente, existen librerías que nos permitan crear arreglos que tienen las operaciones matemáticas definidas para ellos. La más popular de ellas es NumPy. Entonces, si quieren, vayan viéndola, la vamos a trabajar de pronto en el curso más adelante. Y ahí yo voy a poder definir un tipo especial de arreglo que sí tiene las propiedades matemáticas que una lista no. Porque acuérdense que una lista, con el ejemplo que les daba de la suma, lo que pasaba. Y eso en los ejercicios sencillos de listas. Cuando tenemos matrices es mucho más complicado, porque pues es agregar otra dimensión. Entonces esto acá es la conclusión del tema de listas, entendidas como arreglos en Python. ¿Listo? De lo que vimos hasta la clase de hoy, bueno, de lo que hemos visto en la clase de hoy, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Tengo una duda. Sí. A partir de concatenar dos listas, ¿cómo se pueden volver a separar a partir del método delete? Delete. ¿Eso lo vimos? No. No, era remove, no me acuerdo de la palabra que se usa. Remove. Pop. Pues técnicamente lo que tendría que hacer así rápido, si quisiera pues volver al arreglo original, hay muchas maneras de hacer. Una podría ser mirar la cantidad de elementos totales y sacar la mitad exacta, ¿cierto? Y pues hacer pop hasta que llegue ahí. O con lo que les dejé acá que hicieran de slicing, pues yo le puedo decir desde el primer elemento hasta el elemento de la mitad, y así pues tendría, digamos, bueno, suponiendo que sean iguales la cantidad de elementos. Si son de una cantidad diferente, la única manera, La longitud de la lista original, sí, ¿no? te tocaría de esa manera, haciendo el slicing, si la conserva, ¿no? Tendría que decir, la primera lista tiene tantos elementos, entonces pues corto hasta este. Pero no existe así un método que me permita como separarlas después de haberlas concatenado. Bueno, hasta donde sé. Tal vez exista uno y les esté mintiendo. Pero pues si quiere echarse una revisada, no le haría tanta utilidad, pero sí, lo resolvería desde el slicing. Vale. Listo. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Profe, ahora sí mi duda con respecto al reto. Pero espérese, miramos el reto y ya no sé. Pues, Perdón. va a parar acá la grabación y es lo que